Hola, buenas tardes. Estoy muy contento de estar acá. Sin duda es de los ambientes que más me gusta. Me gusta mucho la ciencia, estudié mucho, estuve harto años acá en estos mismos terrenos del Gómez Milla. Me gusta harto la calle también, así que me gusta también el graffiti, el muralismo. Y aquí una instancia donde se combina la ciencia y el arte, así que estoy muy feliz, realmente muy feliz. Así que es un placer poder mostrarle un poquito de lo que hago. Eh, no sé si pueden bajar las luces para que se puedan ver. Esto es muy imágenes, así que sí, es mejor que se pueda grabar la imagen de allá que yo hablando, así que va a ser muy visual esto. Muy rápido por lo demás porque no hay tanto tiempo. Bueno, mi nombre es Andro, me defino como un medium criaturero o un invocador de criaturas, ya van a entender un poco a qué me refiero. Esas son un poco de las criaturas. Les voy a hablar un poco sobre la exploración para que entiendan un poco de dónde viene todo esto. Estas son células del sistema nervioso central, ¿cierto? Son neuronas, la clásica conexión de redes neuronales. Sin embargo, las células que rodean a esas neuronas tienen una configuración similar, que son los astrocitos, 50% de las células del sistema nervioso central, las neuronas solo el 30%. Si se fijan en esa imagen, no sé si la pueden reconocer, tiene una similitud muy parecida, no sé si alguien la reconoce, por aquí, por allá. Y quizá sea un poco más desconocida, le voy a hacer un zoom para que la puedan ver mejor. Si se fijan ahí hay una escala una barrita con escala de tamaño, ¿verdad? Esa escala es escala astronómica. Yo como soy biólogo no me sé bien esas proporciones, pero si se fijan, 1 megaparsec son 3,26 millones de años luz y esa barrita de abajo son 32 megaparsec. Si se fijan, es decir, cada brillo amarillo que está ahí es por lo menos una galaxia o un cúmulo de galaxias. Esas son un modelo matemático sobre las líneas de la materia del universo, pero pueden ver la similitud que tienen con la imagen del medio, que son ciudades construidas por nosotros, miradas desde el espacio, y las neuronas que están dentro de nuestro cerebro. Quizás este argumento no es muy científico, pero sí artístico y algo bien conocido de que cada persona tiene un universo dentro, ¿cierto? Quizás, y muy interesante por descubrir, y mis criaturas que les voy a mostrar vienen justamente de mi universo interno. Lo que hago yo entonces, paso de esta dimensión a una dimensión interna, ¿verdad? Mi universo interno, a través de una especie de agujero de gusano, obviamente con la creatividad, la imaginación, y con un instrumento de tecnología reciente, que son las latas de spray. No se diga más, me pongo mi traje para pasar a estos universos y para capturar criaturas, porque son desconocidas, y cuando atravieso este universo nuevo me encuentro con estructuras muy conocidas como la Vía Láctea, como planetas con diferentes ecosistemas, ¿verdad? Con paisajes muy similares al planeta Tierra, como bosques, montañas y otros bosques, ¿sí? Lo curioso de todos estos paisajes que habitan en mi universo interno, ¿verdad? Es que todos estos paisajes, miren, fíjense acá, también vemos geología muy similar al planeta Tierra, ¿cierto? Pero todo esto está sobre una criatura. No sé si ustedes saben, pero el universo se expande cada vez más rápido. Los astrónomos no tienen idea de dónde viene esa energía. Quizás son nuestros pensamientos, nuestra imaginación los que hacen expandir todo esto. Quizás criaturas como esta también que dejan terrenos nuevos. Lo cierto es que todos estos planetas, estrellas, galaxias y la profundidad del espacio a su vez está dentro de otra criatura. Me imagino que conocen la fractalidad del universo, ¿cierto? Y todas sus formas, cómo se repiten a distintas escalas. Mis criaturas les llamo neurorobots. Son una diversidad improvisada porque cada una de las que van a ver ustedes no tienen boceto. Yo lamentablemente ocupaba casi todo mi tiempo en hacer experimentos en el laboratorio y solo el fin de semana podía invocar criaturas. Por eso les digo invocaciones, porque aparecen en el mismo momento en que voy a pintarlas. Nunca tengo boceto y son una especie de improvisación. Me gustó mucho aquí lo que se hablaba como de autoorganización, como este efecto organizado que aparecía sin reglas, pero que funcionaba. Creo que el arte es muy así, ¿cierto? Aparece de todas nuestras herramientas de conexiones, de nuestros conocimientos, experiencias, que de repente las ponemos en juego y aparecen cosas nuevas. Luego, estas cosas de la coincidencia y de la fractalidad, con el tiempo me doy cuenta de que neuro es una palabra muy biológica y robots es una palabra muy tecnológica y es justamente la carrera que yo estudié. Yo soy ingeniero en biotecnología, otra más de las coincidencias que me he dado cuenta en esta historia de vida. El primero de ellos, muy similar a una célula, ¿cierto? Un cuerpo globular con elementos que le permiten interactuar con el medio externo. Toda esta de la comunicación está muy en boga ahora en este seminario. Así que sin duda esas prolongaciones son para eso. Pero esto nació en un laboratorio donde yo hacía mi pregrado en la Facultad de Medicina en el año 2006. Ahí debiera haber estado escrito unos experimentos, pero bueno, salió eso. Yo estudiaba neuronas
y me preguntaba si es que en mi universo interno también podía encontrar esta estructura. Efectivamente, encuentro neuronas, las logro invocar, también rápidamente criaturas, como esta neuroescorpiona colinérgica, que aquí la pueden ver transparente, se ven sus estructuras internas, como el núcleo, retículo endoplásmico, etc. También neuronas piramidales, que por supuesto en estos territorios es importante recordar la memoria ancestral, que está perdida, y ojalá pueda ser lo que nos guía a futuro. Organismos unicelulares también habitan en este universo interno, ¿cierto? Eucariontes, quienes pueden identificar los centriolos saben qué es, además las células animales que no tienen pared, que es curioso que los animales, nosotros construidos de estas células nos podamos mover, y quienes están construidos de células con pared, que no se pueden mover unicelularmente, no se mueven cuando son grandes, como las plantas. También esta invasión extraterrestre, en verdad son conos y bastones que se aglomeran, ¿cierto?, ordenaditos en la retina, y esta criatura celular que pueden ver todos diferentes estructuras internas a diferente escala, ven núcleo, retículo endoplásmico, esqueleto, citoesqueleto, etc. Una criatura celular en plena división celular, para quienes no se acuerdan o no tengan tanto background de biología, les tengo el torpedo para que puedan ver cuál es la etapa específica en la que se encuentra. Y como les comentaba, estos fueron de las primeras criaturas. Ahora ya con el tiempo que llevo invocándolas, creo que son unicelulares estos, pero eran las primeras que podía invocar por la técnica. No dominaba tanto la técnica con el spray, no podía invocar cosas tan complejas, pero hay una colección de estos llamados unicelulares. Interesantes son quizás ese de abajito, que es como los primeros, o lo primero de la segmentación. Aquí podemos ver muchos segmentados, ¿verdad? Como gusanos, anélidos, algunos ya con patitas articuladas, ¿cierto? Bichitos, insectos que podemos encontrar en nuestros jardines, algunos crustáceos de diferentes tamaños, diferentes tiempos, algunos modernos, algunos antiguos. Cefalópodos, que para mí van a ser la próxima especie que domine el planeta. Peces, cetáceos, ballenas, ¿cierto? Quizás algún ancestro de una ballena, recuerden que eran mamíferos que primero eran terrestres, luego se sumergieron. Al de acá todavía le quedan algunas mandíbulas. Esta me encanta porque es la que liga a los dinosaurios con las aves, ¿cierto? Para quienes no sepan o quienes son fanáticos de los dinosaurios, no se extinguieron, son los pajaritos bonitos que están cantando por ahí, son chiquititos, pero ahora vuelan. Así que me encanta esta imagen. Mamíferos también que han sido invocados estas criaturas han sido invocadas en diferentes tiempos, diferentes ciudades, ¿cierto? Y si se fijan, tienen características similares que permiten agruparlas y pensar especulativamente sobre sus relaciones. Me gusta mucho la biología del desarrollo, entonces inmediatamente pienso en este tipo de desarrollo, ¿cierto? De estas criaturas que si uno viera la criatura en etapas distintas, podría pensar que son especies distintas, pero en verdad se van transformando con su desarrollo. Clásico también, ¿cierto?, lo de los anfibios, las transformaciones de los insectos con sus metamorfosis, y es lo que trato de plantear un poco con estas criaturas que han sido invocadas en distintos tiempos, distintos lugares, pero que se parecen a algunas y yo puedo especular sobre su desarrollo. Es el caso de los azulos, con una espora pequeñita, tiene una vida flotante, ¿cierto?, como las larvas de los moluscos, que luego se fijan a un sustrato y se desarrolla hasta generar un artrópodo que alcanza estas dimensiones. También los verdis azules parecen ser similares, pero tienen una etapa reproductiva que podría dar origen a estas criaturas, pero bien podría ser también el origen de estas otras que son muy similares. Quizás la diferencia tiene que ver con los lugares donde se desarrollan o quizás un dimorfismo sexual entre macho y hembra. Para asegurarnos, lo que hacemos es ir por una de estas criaturas a nivel unicelular y colocarle un sensor para seguirla. Se nos perdió por harto tiempo, se fijan en el mapa acá, lo fuimos a perseguir a la reina y se nos perdió, lo encontramos en la Florida y ya era un segmentado. Luego se nos perdió por más tiempo, lo encontramos allá en el sur, por abajo, en Villarrica, y ya tenía tentáculos. En Temuco ya tenía otras articulaciones, patas articuladas, y luego si se fijan en Chillán ya la criatura era más grande, y luego en Santiago ya era un artrópodo con grandes dimensiones. No solo nos asegura el desarrollo de esta criatura, sino que además nos evidencia un fenómeno de migración, ¿cierto?, que tiene muchas especies donde la especie tiene que volver a su lugar de origen porque justamente es el medio, ¿cierto?, el que define las primeras señales para su buen desarrollo como especie. Yo hice mi tesis de pregrado con el desarrollo de pez cebra. Aquí pude conocer el desarrollo de estas criaturas, ¿cierto? Y por supuesto me permitió hacer una invocación del desarrollo temprano de los morizules. Aquí pueden ver desde pequeñas células hasta estado embrionario, adolescente y adulto.
Durante mi tesis de doctorado trabajé en neuroinflamación con las microglías y los astrocitos. Aquí le presento en cultivo las microglías en rojo, a los astrocitos en rojo, las microglías en verde. Es un cultivo de glía mixta. Se ve acá a 1 o 2 semanas de cultivo. Si se fijan, los astrocitos se pegan en la placa abajo y las microglías empiezan a aparecer a la semana flotando, ¿sí? Aquí hay un acercamiento de cómo son las microglías. Estas eran las células con las que yo hice mi tesis y doctorado. Y si se fijan, este es el zoom de ellas, y yo las conocí en el año 2011 cuando empecé a hacer recién los primeros cultivos para esa tesis. Pero yo ya las venía pintando de hace como 5 años atrás, ¿sí? Muchas veces me dicen, claro, tú pintas lo que ven en el microscopio. En este caso, yo vi en el microscopio lo que yo ya venía pintando antes, un poco respondiendo a la pregunta sobre la imaginación y todo eso que hacía hace un rato Víctor. Obviamente hubo un remix y es bonito esta interacción entre conocimiento, imaginación, conocimiento, ¿cierto? Cómo se va iterando todo esto. Las criaturas, para que noten un poco las dimensiones de ellas, me gusta siempre poner a mi padre, que ya no está presente acá, pero era muy creativo y seguro que me acompaña en cada uno de estos momentos, mi padre y mi madre, de ahí la creatividad mía, ahí están jugando con su disfraz en Año Nuevo. Y después del doctorado me entra más curiosidad y ahora las criaturas vienen con escáner, porque ahora es otra plataforma, ¿cierto? Aumentaron mis conocimientos en el doctorado y por supuesto puedo investigar a mayor profundidad las criaturas y ahora todas vienen casi con escáner y tenemos todo un universo de órganos, ¿cierto? Diferentes, muy locos, algunos difíciles de interpretar. Otra cosa es la simbiosis, la unión de estas criaturas con los humanos. Aquí pueden ver diferentes tipos de asociaciones, reproductivas incluso, simbiontes completos, y algunos que han sido inspirados desde las criaturas hacia esta conjunción entre humanos. Todo esto es como una lucha de las criaturas, ¿cierto? Tratando de salir de mi mente hacia los otros espacios. Ahora también a través del diseño digital, ¿cierto? Y la posibilidad de hacer las juguetes palpables y tenerlas ahora en 3D, pasarlas desde la mente hacia el espacio tridimensional. Y aquí una diversidad de ellas. Que ahora también han inspirado ahora a criaturas que se van al muro. He tenido la oportunidad de compartir esto con los niños de colegio, a los niños les fascina esto, les gusta mucho el terreno imaginativo para aprender, me hacen preguntas muy serias al respecto. Aquí pueden ver las criaturas que hacen ellos, el gaticornio y perricornio son mis favoritos, por eso siempre los pongo. Imagínense ese tiburón, que es un kaiju, no sé si quienes conocen a los kaiju, estas criaturas gigantes, el niño dice, es una mezcla de kaiju, tiburón y célula. Yo creo que a Steven Spielberg nunca se le había ocurrido. Yo nunca he visto un kaiju de células, gigante, imagínense, reproduciéndose cada 30 minutos. Otra serie de criaturas muy buenas que hacen los niños, y esa final me gusta mucho porque si se fijan, dice, le preguntan a un niño de 8º básico y le preguntan, me inspiré en una neurona y un cangrejo. Si a mí me preguntan en qué me inspiro, respondo exactamente lo mismo. E incluso lo lleva al 3D también. Hace poco tuvimos una iniciativa en un colegio junto con el profesor Joaquín Letelier de la Universidad Mayor, también de la Comunidad de Biología del Desarrollo, que hace divulgación, y hicimos en un colegio ecológico, convocamos a los niños a hacer criaturas que podrían salvar el planeta. Entonces los niños justamente hicieron muchas criaturas, por ejemplo esta que está acá, donde se ve muy claramente, él le hizo escáner, él le hizo todo eso, esa criatura, donde digiere los tarros tóxicos, ¿cierto?, del mar, los digiere y bota fertilizante para las demás criaturas, ¿sí? Reparan el planeta. Las criaturas han llegado también a la divulgación científica, como esta revista de México o como estas ferias científicas de Explora. Hemos pintado microscopio en el planetario, así ya muy mezclado todo. También hago clase en esta universidad y pinté ahí este mural sobre la biología molecular de eucariontes, procariontes y bacterias. No son ilustraciones mías, son del gran David Gottsell, que nos ha develado a todos cómo es la biología molecular, con sus acuarelas hermosas. También las criaturas han llegado a calendarios donde algunos científicos describen, ahí abajito son descripciones de científicos, de divulgadores científicos que con su libertad han descrito y qué es lo que les parece estas criaturas. Aliados científicos he tenido y han sido muy importantes para poder darme el impulso a esto, de poder dedicarme al arte ciencia con confianza. Sus palabras sin duda han sido de gran apoyo, como aquí varias personas que me han llevado a distintos lugares a pintar, como el Congreso de Microbiología,
como una charla de mis criaturas en un congreso en Cuba de inmunología, o como los afiches que hemos hecho para la Sociedad de Biología del Desarrollo, aquí, que aquí hay varios presentes para el simposio de Valparaíso, de Concepción, invitaciones del profesor Leonardo Valdivia, que pude compartir con el profesor Roberto Mayora en una charla online hace unos años atrás, donde justamente se hicieron estas criaturitas que mostramos hace poco en el video anterior. Del desarrollo de estas criaturitas fueron hechas para eso. Aquí les mostraba a otro colaborador, el profesor Joaquín Letelier. Fueron amigos míos del pregrado, estudiaron acá en la Facultad de Ciencias, por eso me gusta mencionarlos también a los chiquillos. La profesora Verónica Palma, también de la comunidad de Biología del Desarrollo, que permitió que pintara este mural hace unos años atrás en la Facultad de Ciencias, donde yo estudié. Lo pueden visitar aquí al ladito. Y la actual directora del Departamento de Biología, que permitió que pintáramos este mural, muy reciente, de tener un mes, es sobre los próceres de la Facultad de Ciencias, Mario Luxoro, Humberto Maturana, Hermann Niemeyer y algunos más, que ha sido un honor, por supuesto, y por supuesto el profesor Miguel Concha aquí presente, que ha sido gran apoyo también durante este tiempo y que permitió también, me dio la invitación para estar acá. El afiche, si se fijan, muestra cómo la vida se genera camino, ¿cierto? En el centro, un poco inspirado en el Killifish, esta organización tan peculiar. En el extremo de acá, al derecho, ¿cierto? Una organización un poco más estructurada, como más la conocemos, y en el lado izquierdo una especulación mía de cómo quizás pueden hacer algunas criaturas donde aún son más desordenadas, pero logran organizarse igual. También quise traerlo, es parte de una ilustración también para la gente de la Sociedad de Biología del Desarrollo, donde se ilustran varias cosas de Chile y fenómenos del desarrollo, y estas criaturitas, ¿cierto?, que son estas amebas sociales que se juntan cuando hay poca comida, logran estructurarse y diferenciarse. Bueno, ahí están formando en este caso el Faro de La Serena. Al lado se ve un embrión, ¿no? Como portada de Antofagasta, un embrión que hay ahí. Quería mostrarle entonces este videíto.
No terminó, falta un poquito. Ya. Las criaturitas también han aparecido en diferentes lugares, en diferentes charlas como esta. En este libro también, que los invito a ver si lo pueden conseguir por ahí, es un libro de recopilación de arte y ciencia. Aparecen también las criaturitas que les he comentado y aparece también el gran David Gottsel, por eso es un honor para mí, por eso trato de mostrar eso. También me han invitado a algunos programas a hablar sobre creatividad y criaturas. Aquí tenemos a las criaturitas, ¿cierto? En esta versión... Aquí. Bueno, aquí como pueden ver, este es como lo de ahora, que me puse hace un par de meses a explorar la inteligencia artificial y pongo las criaturas para que ahora se puedan liberar de los muros, ¿cierto? Que creo que es lo que les gustaría hacer. Por ejemplo, esta... Ya, en definitiva, he usado por mucho tiempo tecnologías, ¿cierto? Ya sean las latas de spray, las brochas, las pinturas acrílicos, los esmaltes al agua, que son más modernos, ¿cierto? Y ahora, como otro elemento tecnológico, la inteligencia artificial, todo para sacar las criaturas de mi mente y poder que se liberen. Bueno, y la otra última, bueno, la otra las pueden revisar en las redes sociales, pero esta es la última. Eso. Ahí sí, muchas gracias.